Ok, buenas noches. En Medellín vamos bien. Para que disfrutemos de manera segura de este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol y antibacterial con frecuencia. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historia, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. En este momento, damos inicio al evento Encuentro entre Libreros y el escritor Álvaro Castillo Granada de San Librario. Conversará con él Camilo Ateortúa Henao, librero del Fondo de Cultura Económica, que es la institución que organiza este evento. Recibámoslos con un aplauso y bienvenidos. Muchas gracias por la presencia, por hacer parte de este encuentro entre libreros, aquí con Álvaro Castillo, uno de los libreros o el librero más importante del mundo colombiano en términos de la experiencia de las librerías. Álvaro tiene una extensa trayectoria de formación y de crecimiento en las librerías. Desde los 19 años ha comenzado su camino. Ha escrito 3 libros sobre su mundo de experiencia literaria en las librerías. Un librero con los libreros de Cuba y Libro Vejero, que es la novedad que el Fondo de Cultura Económica propone en este momento con la ocasión de la fiesta del libro. Los invitamos, me parece, Álvaro, que puede ser parte también de nuestro diálogo, que sea abierto el movimiento. Si tienen alguna inquietud pueden participar sin problema, y la idea es que esto sea un viaje por la experiencia que tú tienes de formación, de gusto por las letras, por la lectura y por la escritura, por supuesto. Así que, Álvaro, dándote las gracias por estar con nosotros, por participar de este encuentro. Cuéntanos qué es un librero y qué es un librero que busca en la escritura una forma de construir su propia experiencia de vida. Bueno, quisiera saber ese gol que acaba Sí. de suceder, de quién fue. El que sepa, por favor, me indica. Listo, gracias. Para mí, un librero es una persona que tiene la vocación por conseguir libros y comunicar sus experiencias de lectura a través de un objeto llamado libro. O sea, no solamente es la persona que trabaja en una librería, no necesariamente los que trabajan en una librería son libreros. Tienen un empleo temporal muy válido, muy necesario, pero no asumen eso como una profesión, como una misión y como una especie de apostolado. Suena un poco extraño lo que digo, pero lo creo así. Yo empecé a ser librero van a ser 33 años, cuando cumplí 19, y decidí y sentí que ese era mi proyecto de vida. Lo que yo quería hacer en la vida era conseguir libros y conseguirle libros a la gente y poder vivir de eso. He tenido el privilegio a lo largo de 33 años de poder vivir de una de las cosas que más me gusta en la vida, que es leer y conseguir libros. Esa era la primera parte de la pregunta. ¿Y la segunda cuál era? De cómo transformas esa experiencia de ya 33 años en una expresión escrita. A mí siempre me ha gustado escribir, y desde hace muchos lo hago, lo hacía de una manera oculta y casi vergonzante. Okay.
porque pues me daba pena y además porque sentía que lo que yo hacía pues no tenía ningún valor y que podía interesarle muy pocas personas. Entonces yo empecé a escribir y en el año 99 encontré una manera de contar las historias que yo quería contar que me pareció adecuada. Y ahí me atreví a empezar a enviar las cosas, los textos. Entonces envié un texto. Cuando uno es un escritor tardío, tiene que ser casi suicida y muy atrevido. Yo escribí un texto largo y dije, pues lo mando a una revista. Y no se me ocurrió mejor idea que mandarlo a la revista Gato Pardo. Y lo publicaron y me pagaron. Yo no podía creer. Me pagaron 500.000 pesos. 500.000 pesos del año 1999 era un billete. Era un billete. Era un billete. Entonces, después comencé a publicar otros textos en la revista Número. Ahí pagaban en canje, entonces le daban uno para comer en wok o una cosa así. Dije, miércoles, como en wok gracias a un texto que escribí. Y empleé un medio de comunicación que para mí fue muy útil, que fue el correo electrónico. Yo escribía cosas y tenía una lista de personas a las que que no me la habían pedido, a las que yo quería que me leyeran. Y yo los mandaba por correo electrónico. Y algunas personas me respondían, me decían que qué malo o que qué bueno, o comenzaban a retroalimentarme. Y durante años fue así. Gente que leía mis cosas porque yo les mandaba un correo electrónico. O sea que de alguna forma fuiste un librero con tu propia construcción literaria. Total. Álvaro, y ahora que apuntas ese asunto de que encontraste la manera de llevar esa experiencia a lo escrito, ¿esa manera a qué te refieres? ¿Encontraste un modelo de escritura, los autores que te gustaban? Nos has contado en este tiempo de la fiesta del libro que la librería que tienes es la librería que quisieras haber encontrado y que el librero que eres es tal vez el librero que te has querido encontrar en la vida. Lo que escribes es lo que quieres leer de una librería o de experiencias de librería, o de pronto hasta ya no llega esa aproximación. Esa aproximación es muy válida, sobre todo por la tercera parte que jamás me la había planteado. Lo que yo escribo, más allá que sea bueno, malo, regular o pésimo, son fragmentos de memoria que comparto con los lectores o con los que creo que pueden leerlo. Pero yo quiero que las personas que lean lo que yo escribo puedan sentir lo que yo estoy contando como si les estuviera pasando a ellos o como si yo les estuviera hablando al oído. Que cuando lean algo estén escuchando mi voz. Eso parece muy fácil, pero es dificilísimo porque todo lo que yo escribo tiene un carácter súper oral. Es fundamental que uno lo lea como si se lo estuvieran contando y lo estuviera escuchando. Pero lograr eso ha pasado una cantidad de tiempo para encontrar el tono y la voz, la medida, la música para hacerlo. Y gran parte de mi formación para eso es que a mí me encanta estar echando chismes, echando cuentos y escuchando historias de los demás. Y me gusta mucho la poesía y me gusta mucho la poesía conversacional, la poesía que conversa. Entonces, hay textos que están escritos con el ritmo de determinados poemas, que si me los preguntan yo puedo decir cuáles. Pero entonces es que lo que yo quiero preservar del olvido, el otro lo lea y lo sienta como si yo se lo estuviera contando ahí, hablando como estamos hablando ahorita, y que sienta mis palabras ahí todo el tiempo zumbando, como una conversación, como si la memoria pudiera conversar con el otro. Eso es una maravilla, Álvaro. En ese sentido, tengo dos preguntas que surgen en este momento. La primera, si consideras que entonces esta experiencia de escritura es una extensión de tu capacidad lectora, de tu experiencia literaria. Y la segunda es, en la construcción de este mundo escrito, ¿cómo estableces el límite con tus lectores entre lo que es real y lo que no es real? Esa pregunta muchas personas me la hacen y hace unos días en la librería allá en Bogotá, en San Librario, llegó un man y me dijo, yo compré su libro y lo leí. Y yo le dije, ay, qué bueno, ¿y qué le pareció? A decir verdad, yo no creo que esas cosas sean verdad. Yo le dije, me reí, le dije, el problema es que todas son verdad.
Dijo, no, eso no puede ser verdad. Es verdad, mire, busque en Google esta noticia. Le dije una noticia que podía gustar, que atañe, en la cual soy partícipe. Y la leyó y se quedó, ¿era usted? Y dijo, sí, yo. ¿Cree que alguien que le hable de esa noticia tiene necesidad de inventarse esas cosas? Me dijo, no, listo. Hay un libro, el primer libro se llama Un librero. La diferencia entre un librero y librovejero es que en un librero hay cosas inventadas. No voy a decir cuáles son para no dañar la posible lectura. En librovejero nada es inventado. Todo es real de acuerdo a mi percepción y de acuerdo, como diría García Márquez, como yo lo recuerdo. Pero ahí no me invento nada. Lo que pasa es que ahí los textos los trato de una manera narrativa. Entonces empleo tácticas que oculto un detalle, postergo el final, cambio un nombre de un personaje, pero todo es absolutamente real. Porque para mí, la realidad es más sorprendente que la fantasía y más prodigiosa. Y yo tengo una incapacidad para inventar historias. Lo cual no quiere decir que, como digo siempre, que yo no diga mentiras, yo digo mentiras. Todos decimos mentiras. Pero inventarme algo, para mí es dificilísimo. Y hace poquito, por ejemplo, a una amiga le estaba contando una historia que sucedió hace 25 años. Y en un momento ella dudó. Yo le dije, pues, ¿usted cree que yo tengo necesidad de inventarme eso? Ella me dijo que sí, pero no, yo no tenía necesidad de inventarme esa historia. Una confesión de una tristeza amorosa. ¿Para qué voy a inventarme eso? A estas alturas de la vida, ya sin pelo, voy a inventarme eso. Sí, no vale Sí, la pena. no vale la pena. Álvaro, la librería como espacio físico, ¿cómo la llevas al espacio literario? O sea, esa librería que construyes con tu narración, con tu experiencia, ¿qué crees que se lleva, que se expande? ¿Qué crees que no se alcanza a llevar? El caos, por ejemplo. Ayer hablábamos con Ramón un poco de esa pulpería en Venezuela, que era un caos tremendo, una puerta al infierno y antecedida por montones de libros. ¿Crees que esa forma de la librería también puede entrar en lo que tú recorres con tu experiencia, o crees que hay cosas que son muy difíciles de amarrar en esa circunstancia escrita? Lo primero es que como todo lo que escribo es real, a mí me encanta ir dejando y haciendo guiños todo el tiempo que las personas a las cuales se los hago los van a reconocer. Entonces, yo estoy dando, si yo me pusiera a desmontar una historia, esto pasó tal día, no sé qué, bla, 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 todo así. No lo nombro, pero es él. Y no lo nombro por esta circunstancia, pero de esta manera estoy identificándolo. Entonces yo voy dando pistas todo el tiempo. Y claro, lo que me pasa a mí cuando escribo algo es que es como si de un momento a otro sucede algo que yo llamo la primera frase, que esa primera frase ordena el caos. Entonces, en la memoria es un caos todo el tiempo. Entonces, de repente se me ocurre algo, recuerdo algo, esa primera frase desata un tiempo y un ritmo y hace que todos esos recuerdos se ordenen y se unan. Como una biblioteca, que una biblioteca es una reunión de lecturas y de libros que no tienen nada que ver uno con otro, pero al reunirse forman algo llamado biblioteca, que es la biblioteca personal de cada uno de nosotros, grande o chiquita, no importa. Entonces, el caos que hay en la librería finaliza cuando el libro, como digo yo, cumple con su destino y llega a la biblioteca del lector. Y cuando una historia la escribo, cumple con su destino porque ese caos que hay en mi mente lo ordenó y lo fijó. ¿Y qué te parece si hacemos ese paralelo, que es algo muy hermoso que está en San Librario, y es esa construcción casi de una narrativa alrededor de lo que significa el contacto de un libro con su lector? Siempre lo hemos visto quienes te seguimos en redes, cuando alguien se lleva un libro y va físicamente, o cuando los envuelves en papel periódico y van a pie a la entrega, siempre dices otro libro cumpliendo con su destino. ¿Qué nos puedes decir de lo que significa eso, de tu experiencia como librero, y lo que ha significado para tus lectores, de los libros que les has recomendado? Porque eso de cumplir un destino es tremendo. Ayer lo vivíamos con Ramón, que si quieres nos refrescas de esa circunstancia acá, de lo que significaba ese libro que tenías, que nunca llegó a su padre, y tú fuiste el enlace, cumpliendo literalmente con el destino.
Uno de mis grandes amigos que murió antes de la pandemia es el poeta Armando Orozco Tobar, un poeta militante, un poeta social muy querido por mí. Él tiene un verso que dice El radar del azar. Este libro está dedicado a mi mamá, a Nicolás Suescún y a Armando Orozco. Yo creo que uno va por la vida como lanzando señales todo el tiempo, o como dirían ahora, algoritmos, todo el tiempo. Y hay un momento que comienza a percibirlos, y al percibirlos los ordena. Y los ordena cuando es el momento de ordenarlos. Yo creo que todo sucede por algo. Puede sonar un poquito metafísico, místico o como de autoayuda y superación. Y es así. O sea, uno se encuentra, hay ciertos libros que uno se encuentra cuando tiene que encontrárselos. De la manera que uno lee ciertos libros, solo se entiende cuando tiene que entenderlos. Yo empecé a leer de niño el Ulises y como es obvio, no entendí nada. Y yo no he leído ese libro. Un librero, una persona que lea, que no haya leído el Ulises, el libro más importante de la literatura, pues no lo he leído. Y de pronto no lo voy a leer, o de pronto un día lo leo y digo, qué maravilla. Y me pasó, por ejemplo, con García Márquez, con Cien años de soledad. Yo lo leí 2 veces antes de leerlo la primera vez. Y las 2 veces que lo leí me parecía malo, no entendía. El bruto era yo, claro. Pero el libro me encontró cuando debía encontrarme, cuando yo ya estaba preparado para eso. Y por eso es tan sabroso releer, porque uno va envejeciendo con el libro. Y lo que podemos ver cuando tenemos 20 años maravillosos no es lo que no podemos tener 40 maravillosos años. Somos el mismo, pero lo que vemos es distinto. Entonces yo creo eso. Y la historia que nos trae a colación Camilo es que el poeta Ramón Cote Baráibar, hijo del poeta Eduardo Cote Lamus, yo encontré en una biblioteca que compré un libro dedicado por el poeta Jorge Gaitán Durán al poeta Eduardo Cote Lamus en los años 50, que evidentemente Eduardo Cote Lamus no recibió. Lo encontré yo, no es que yo sea gran cosa, pero yo lo encontré, que yo soy amigo de Ramón. Entonces el libro llegó a mí para que yo se lo diera a Ramón porque tenía la posibilidad de dárselo a él. El libro estuvo en esa biblioteca 50 años. Pudo haber llegado antes, llegó conmigo. Este asunto del destino, como librero, ya con los años que tienes de experiencia, yo creo que ya puedes preparar una forma de acercarte a alguien que llega con sus búsquedas de qué me recomienda, usted qué cree que me puede gustar. ¿Cómo lees a esos lectores? ¿Cómo los vas formando? Porque estoy seguro de que en estos años has visto cómo han crecido esos lectores, cómo llegaron tímidamente por esto o a esto no se acercaban y resulta que luego se convierten en grandes lectores de, no sé, me ocurre a mí, novela negra, cuento colombiano, algo de ese estilo. Y digamos que esta es la firma del librero formándolos y creándoles también un nicho de experiencias que son inolvidables. Uno de los privilegios de la edad es que se ha vivido mucho y se ha visto mucho. Y yo como empecé cuando tenía 19 años, si conocí a alguien cuando tenía 15, ese alguien ahora tiene 48. Eso es una maravilla, porque lo he visto crecer. He tenido el privilegio de verlo crecer. Y con mucha gente me ha pasado eso. Verlos crecer, verlos envejecer, saber que ya no están. Entonces, para mí, lo primero es escuchar al otro, o sea, todo parte del otro, porque yo no le voy a imponer mi gusto al otro. Yo voy a tratar de que el otro encuentre su gusto o que de su gusto tiene en común conmigo para poder comunicarme y brindarle lo que yo creo que puede servirle o acompañarlo o gustarle, pero partiendo siempre de él. La primera pregunta que yo le hago es, que recomiéndeme un libro. ¿A usted qué le gusta leer? Que me gusta leer novela fantástica. ¿Y a quiénes ha leído? Entonces me dicen, he leído a Michael Ende y Lord Dunsany. Entonces, bueno, este man leyó a Ende y a Dunsany. Si leyó a Ende y a Dunsany, puede gustarle Tolkien. Entonces, una vez me hicieron una entrevista en la W, Julito, porque tuve una discusión con Camila con K, porque ella decía que no compraba nunca nada en una librería, que todo lo compraba por Amazon, porque bla, bla, bla. Yo
en esa época no compraba nada por internet, ahora he comprado por la pandemia, perdón, y me hicieron esa pregunta y yo comencé a desarrollar esto y en un momento dije, oiga, pero lo que yo hago también son algoritmos. Lo que pasa es que yo los hago en mi mente. Yo voy guardando la información en mi mente. Si a esta persona le gustó esto, puede gustarle esto, bla, 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 y se vuelve una constante, puedo empezar a descubrir unas constantes. A veces uno se equivoca, pero es lo mismo, es guardar información. Entonces los libreros somos metiches, chismosos, curiosos, cómplices, celestinos, confesores, y uno va guardando y va guardando información y va encontrando el momento en que esa información es útil para el otro. Puede sonar un poco raro lo que estoy diciendo, pero para mí funciona así. No, yo no creo que sea raro, yo creo que es una condición que se comparte en las librerías, incluso creo que las librerías son un espacio de diálogo que es casi inevitable. Los lectores seguro llegan, después de que leyeron el libro que les recomendaste, llegan ávidos de compartir su experiencia de lectura y decir, venga, eso me pareció fascinante o la verdad eso no lo vuelvo a leer en mi vida. Y es un tema que está ahí vinculado con esa experiencia de la lectura, pero que también parte de una profunda honestidad del librero. Algo que tú has marcado siempre y que me parece que es importantísimo para esta experiencia de las librerías es que un librero que miente se nota inmediatamente y no solamente pierde con la recomendación, sino que pierde credibilidad y desaparece del mapa de ese lector para siempre. Yo creo que uno en la vida lo que va labrándose es una reputación en lo que hagamos y uno debe ser fiel, leal a esa reputación, porque es lo único que uno tiene, lo que la gente cree de ti. Y si tú un día pierdes la reputación, pierdes la confianza, pierdes la fe, pierdes todo. Entonces, yo no digo mentiras en los libros. Si tú me preguntas, ¿tú has leído a Pepita Mendieta? Como hace un rato, digo, no, yo no la he leído. Ya. Yo no voy a decir, uy, para venderle a este man esta vieja y le clavo 3 libros y ahí, uy, es buenísima, la mejor escritora del mundo. Yo no voy a decir eso, no. Y de pronto la leo, y de pronto no la leo, pero yo tengo ese pacto, entonces, ese compromiso. Entonces, la gente que me conoce desde hace tantos años sabe eso, que yo no les voy a decir mentiras porque pues, no me interesa decirle mentiras. O si de pronto me dicen, este libro no sé qué, si yo le he leído, yo le comparto mi opinión, no se la impongo. O le comparto la información que tengo. Y a veces desisten y a veces insisten, y a veces cuando insisten se dan cuenta que debieron haber desistido. Y dicen, usted sí me dijo, pero yo de terca no sé qué. Ah, bueno, ¿quién la manda? Y usted le dije. Es más o menos eso. Álvaro, algo que pasa mucho con el librero en su condición de ser el mediador entre los autores y los lectores es esa posibilidad que tiene de promover lecturas. Ahora nos compartías pues fuera del evento que con Padura te tocó un poco eso acá en Colombia, casi que rogabas para que lo leyeran. Cuéntanos un poco sobre eso, pero también, ¿qué crees que hoy no se lee y se debería leer más? Y que lo tienes en San Librario y que dices, esto tiene mucho valor, pero es difícil que se llegue a esto. Una de las cosas que me ha, la palabra va a sonar extraña, maravillado de este tiempo tan extraño que estamos viviendo y que seguimos viviendo de la pandemia, es como han aparecido cantidades de lectores y lectoras por todas partes, por un lado. Y por otro lado, leyendo las novedades, claro, o leyendo y releyendo los libros olvidados, los libros que ya nadie lee y se ha despertado como una avidez y una curiosidad por ellos, por autores colombianos que no le paraban bolas. Me parece maravilloso. Don Arnoldo Palacios, Manuel Zapata Olivella, Orlando Falsborda, cosas increíbles que las tenían en el desván de los recuerdos y ahora la gente quiere leerlas. Hay una cantidad de razones para eso, pero quiere leerlas. Entonces hay como avidez por eso. A mí me parece muy importante, lo que voy a decir no es chauvinismo, que leer a los colombianos y leer lo colombiano, leer nuestra historia y lo extendemos más, lo latinoamericano, bla, bla, el idioma, todo eso. Pero a mí me parece que hay autores colombianos maravillosos, excepcionales, que uno debería seguir leyendo, que deben seguirse leyendo, que lamento que no sean reeditados, ojalá fueran reeditados, y si lo extendemos al ámbito del idioma, pues es una cosa inmensa, gigantesca, y pues siempre es una aventura eso, y una cosa, uno no solamente
se comunica con los lectores y los lectores se comunican con uno y le enseñan y le descubren. Yo he descubierto cosas maravillosas gracias a lectores que me han recomendado, porque un libro también tiene que dejarse recomendar, porque si uno cree que se las sabe todas, qué mamera, qué jartera, pero si alguien le recomendó una cosa a uno, hay que acordarse, hay que reconocer, esta persona fue a la librería y me recomendó y yo quedé enloquecido, me fundí con este autor. Eso es fascinante. Entonces, este tiempo tan extraño me parece que ha desatado una pasión en algunas personas por la lectura y por leer cosas olvidadas. Una manera que yo tengo de comprobármelo a mí mismo es que a veces pongo en las redes de la librería unos libros que me parecen buenísimos, pero que llevan 10 años ahí, nadie le paraba bolas, y los pongo y de repente ¡pum!, se compran, y una pelea ahí por los libros. Pero si ese libro estaba ahí, no lo habían visto, o no era el momento de ser visto por ese libro. Es un asunto que es evidente en las librerías que se esconden los libros, que a veces nos contabas con el orden que tienes medio caótico, pero que tú entiendes de cómo está la librería y que no te muevan los libros porque ya desaparecen por completo. Y por supuesto, ese tema de cumplir con el destino ahí sí que está marcado, porque puede ser simplemente un movimiento del destino, ¿no? Una cosa que me parece chistosa y fascinante. Yo he visto mi frase, que no es ninguna genialidad, un libro más complejo con su destino, plagiada y utilizada por multitud de libreros, que me parece maravilloso que la plagien y la utilicen. Sería chévere que reconocieran quién la escribió, pero a veces me llegan cosas, flachazos de Instagram, yo procuro no mirar la librería de nadie, y de pronto veo una cosa, libro cumpliendo con su destino. O los paquetes, libros, no sé qué cosa. Pero yo empecé a sacar fotos de paquetes de libros y los libros que hoy, los que se van, algo así. Entonces me parece chévere también cómo esas frases, que no son geniales, repito, se van volviendo parte de todos y comienzan a usarse por todas partes, porque es una manera también como de seguir reafirmando eso, que los libros tienen que cumplir un destino, que es ¿cuál? Llegar a las manos de su lector temporal. Porque nosotros somos lectores temporales de los libros. Si el fuego no los destruye, van a seguir su camino y van a ser los libros de otros. Y eso es buenísimo saberlo o intuirlo, que van a ser los libros de otros. Y mucho más en tu experiencia, porque literalmente el diario es el de búsqueda constante de libros, de bibliotecas, que en muchos casos son bibliotecas de personas que acaban de fallecer o de familias que se quieren deshacer de algunos libros, y ahí hay toda una marca, digamos, de la construcción de una biblioteca personal y que se deshace con un golpe en la mesa. Hace poquito, una persona a quien conozco como librero desde los años 80 o 90, un señor que yo le digo, no voy a decir el apellido, don Gustavo o doctor tal, nunca le pude decir por el nombre, porque obviamente cuando yo empecé era muy joven y tenía la mentalidad de que un empleado no le va a decir a un cliente, hola, ¿cómo estás? Pronto ahora sí se usa, pero antes no se usaba eso. A esa persona yo le he vendido libros durante 30 años. Y me dijo, mire Álvaro, es que voy a vender la casa donde tengo una parte de la biblioteca y no me lo puedo llevar a mi casa porque no me cabe. Quiero que venga a mirar. Yo le dije, don Gustavo, a mí no me gusta comprarle libros a la gente que yo conozco o que le he vendido libros, porque eso termina en problemas. Me dijo, no, tranquilo, es que yo de todas formas no me los voy a llevar y no voy a volver a comprarlos, tranquilo. Y era muy extraño ver esos libros y decir, reconocerme a mí en la biblioteca del otro y cuando yo se lo vendí. Entonces yo decía, este libro yo se lo vendí cuando yo tenía pelo. Este libro se lo vendí cuando estaba con tal novia. O sea, fue un ejercicio de reconstrucción de mi historia a partir de la dispersión de la historia de su biblioteca. Eso es increíble. Y Mucho. la construcción de esa relación con el lector, de la construcción de su biblioteca personal, es increíble. Un poco eso es como lo que va dando el oficio, se va dejando huella no solamente en la experiencia del lector, sino en el paso del tiempo, del criterio, de la selección, de lo que significó elegir esos libros en aquel tiempo. Eso es un viaje constante, supongo, en lo que significa esa experiencia. Es una pequeña, una modesta aventura. O sea, hay gente que tiene aventuras maravillosas, envidiables, exploradores, astronautas o bueno, lo que sea.
Y hay otros que las aventuras son conseguirle un libro a una persona, pero a veces esa persona no sabe todo lo que implicó conseguirle el libro y la historia que hay detrás de ese libro, que si la supiera se daría cuenta que es una aventura. Como dice que una aventura es más bonita, es de verdad es más bonita. Entonces por eso es chévere a veces cuando uno puede contar de dónde viene, aunque a veces uno no puede revelar de dónde viene, pero eso se queda conmigo. Pues, Álvaro, de lo que has tenido en tu experiencia de construcción de San Librario, de armar tu reputación, para ti, ¿qué ha sido lo más complejo durante estos 33 años? ¿Qué dices del oficio es lo difícil? Porque hay que seguir día a día, esto no es una cosa de lo que uno pueda vivir holgadamente, como ahorita se compartía un poco en la experiencia de encuentro de libreros, porque es una decisión de vida y de voluntad y de oficio, de siempre entregar eso a los lectores. Lo más difícil, y creo que con lo que voy a decir todos podemos identificarnos cada uno desde desde nuestra trinchera, es a veces la miseria humana y la envidia. Uy, eso es muy harto, pero bueno, los seres humanos somos así y los colombianos tenemos un máster en eso, una herencia española fuertísima de miseria y de envidia. Eso es lo aburrido. De resto, pues hay momentos difíciles, momentos buenos, momentos malos. Y otra cosa que es difícil, perdón, a veces es la relación con el cliente. Porque todos los seres humanos somos muy difíciles y hay seres humanos que somos más difíciles que otros. Y cuando a uno le toca aguantarse eso, no es chévere. Pero bueno, ¿qué hacemos? Pero supongo que ya tendrás tus estrategias. Ah, sí, claro, claro, ya. Ya. Yo creo que sería bueno que nos dieras algunas pistas, porque ese es un tema que es difícil de manejar. Al final es un ser humano y que tiene su mundo al frente y uno se ve a veces un poco en medio de su propio tumulto, del tumulto de esa persona. Pasa que sería muy difícil dar con un consejo porque habría que referirse a una situación específica. Yo creo que es paciencia y sentir que cuando comienza una discusión absurda, yo me quedo mirando a la persona como, esa persona no está acá, yo le escucho gritar o lo que sea, y yo, y ya, y le doy la razón y se va furioso y ya, y le vuelvo la plata, ya. Porque después el que va a quedar envenenado soy yo, y me toca desenvenenarme. ¿Y por qué voy a hacer eso? Ya, no importa, no importa. Por ejemplo, durante la pandemia, un lector paisa, cuyo nombre no recuerdo, me encargó un libro de Ana Jamátova que costaba 20.000 pesos, 20.000 infelices pesos, más el envío. Yo chequeo, yo le envié por entrega, chequeé al día siguiente o a los 2 días, el libro llegó, lo chequeé contra la guía. Como 3 meses ese man me escribe, es que el libro no ha llegado. Yo, pero ¿cómo así? Voy a mi archivo de guías de entrega, las guardo. El libro fue entregado tal día, a tal hora, y acá está el sello, pero yo no recibí. El libro fue entregado a tal día, tal, pero yo no le recibí. ¿Sabe qué? ¿Cuál es su cuenta? Le devuelvo la plata, tal. Sus 28.000 pesos, téngalo ya. Voy a amargarme la vida por una pelea que él tiene. Yo no sé si lo recibió o no, de pronto lo votaron o quién sabe qué pasó. Yo tenía la prueba física de que fue recibido en la portería de su edificio. Hasta ahí llega mi responsabilidad. Si se lo roba el portero, vaina. Pero no, pero amargarme la vida por esa pelea, tenga la plata, perdí 28.000 pesos y ya. Igual otra persona también me formó un drama en Instagram por un libro que iba a recogerlo y yo le dije, sapo, le dije, yo lo llevo a mi casa y lo dejo en la portería. La persona me dejó metida y no fue. Le dije yo, el libro está en la librería. A los 8 días me dice, voy a ir a su casa por el libro. Yo le dije que el libro estaba en la librería, pero me dijo, usted me está engañando, usted está burlando de mí. Me dijo de todo. Yo le dije, revise el historial de todo me dijo. ¿Sabe qué? Mándeme los libros y yo pago el envío, no sé qué. Yo estaba muy bravo, pero uno no puede ponerse bravo delante de los clientes. Entonces lo que hice fue respirar hasta 200 y dije, esta persona me pidió 2 libros y me preguntó por otro. Mi primer impulso fue devolverle la plata y que ya sabemos que. Dije, no, le mando los libros, el correo lo voy a subir yo, o sea, pierdo yo. Y ese libro, que era Demian de Hermann Hesse, que costaba 20.000 pesos, lo metí en el paquete.
le llegaron los 3 libros a esa persona, cuyo nombre afortunadamente no recuerdo, y me escribió, llegaron los libros, pero usted me mandó uno más. Le dije, sí, ¿qué tal? Me dijo, qué pena con usted el otro día, yo estaba muy alterada. Yo le dije, tranquila, que disfrute del libro. ¡Pum! Ya. Tremendo. Entonces ese es un Le pasé punto. la culpa a ella. Yo quedé feliz, tranquilo. Claro, ya. Perdí 20.000 pesos, como 28.000 pesos, pero no importa. Ganaste tranquilidad. Quedé tranquilo. Por supuesto. Álvaro, tú eres lector de ensayo latinoamericano de los años 60 y 70. Yo soy mamerto. Sí. Y sé, por lo que tienes en Instagram, por lo que hemos conversado, que solo te gusta tener en tu librería lo que te gusta, lo que quieres leer, En mi biblioteca. en tu biblioteca, perdón. ¿Cómo has podido llevar ese gusto del ensayo latinoamericano a otros lectores que tú los ves y dices, a este le puede gustar? Y has podido compartir esa experiencia que al final es una de las grandes bellezas que tiene este oficio, compartir esas experiencias literarias de lectura. Yo solo leo lo que a mí me gusta leer y lo que me interesa leer. Tú puedes decir, me acaba de salir tal libro publicado por no sé quién, ¡ah! Pero si a mí no me interesa, no lo leo y no te voy a decir que lo leí. Y menos lo voy a comprar. No. Si me lo regalan, de pronto lo leo. O si no lo regalo o lo vendo. También puede ser. Dejo la ambigüedad ahí. Como tengo claro mis posiciones políticas y mis opciones políticas, leo ensayistas que tengan que ver con eso y con los cuales yo me sienta identificado, así sean totalmente, así a los ojos de hoy estén totalmente desfasados, equivocados, lo que sea. A mí no me importa, yo lo sigo leyendo. Y uno se va encontrando con almas gemelas mamertas y va compartiendo eso y es chévere. Es maravilloso. Mayores generalmente, mayores. Entonces ocurre que te encuentras con gente mayor con la cual puedes emprender un diálogo en condiciones de igualdad porque están leyendo lo mismo a pesar de la diferencia de edad y que el tiempo pasado ya no existe. Por supuesto. Álvaro, San Librario se ha convertido de alguna forma en un espacio de, digamos, peregrinaje de libreros de Colombia que van, te visitan, algunos se manifiestan, otros no. ¿Qué ha significado para ti esa situación? Que tu librería se convierta en un referente de las librerías de viejo, de libros usados. Lo primero para mí, a mí me parece increíble y verosímil y yo no me como el cuento. Me parece muy chistoso, pero me parece muy bonito también ver cómo gente joven o no tan joven o jóvenes en el oficio la tienen como un referente o como un punto de apoyo y se ponen contentos de conocerlo a uno y a mí me parece muy extraño, me parece de verdad muy extraño eso. Y cuando me dicen, yo lo sigo a usted y usted me da pistas, que no sé qué, por ejemplo, una librería que en Bucaramanga, que yo vi que iba a cerrar un día en apoyo al paro. Entonces yo le dije, yo voy a cerrar también en apoyo al paro porque usted me dio el ejemplo. Y es un man que yo no tengo ni idea quién sea. Y el man me dijo, es que nosotros lo seguimos a ustedes y usted bla, bla. Y, miércoles, nos estamos comunicando a pesar de que no nos conocemos y podemos darnos la mano. Entonces eso es algo muy, muy bonito, pero realmente San Librario es una librería ínfima, chiquitica. De pronto tiene más fama que realidad, pero bueno, a veces la fama también ayuda a seguir adelante. Y el librero, es que el librero ya también ha creado su reputación. Un de personaje, 33 años. El sí. personaje, claro, el personaje. Álvaro, esta convivencia en redes con otras librerías, sé que no miras lo que otros publican, pero tal vez te llega esa información. Ahora es evidente que hay muchas propuestas jóvenes, renovadas, de lo que significa una librería física, lo que significa una librería en redes. ¿Esa convivencia ahora la has sentido en tu experiencia de estos últimos años? Creo que con la pandemia también creció ese asunto de diálogo con otras librerías o con libreros y demás, libreros nuevos en el oficio. A mí me gusta sobre todo que la gente sea honesta y que los libreros sean honestos. No que tú me escribas haciéndote el pendejo para ver yo cuánto cobro con un libro para tú ponerle el mismo precio, ponerlo más barato. Eso a mí no me gusta. Y cuando yo me la pillo, no te doy información ya. Págame por la información. Hermano, que yo también estoy vendiendo libros, ¿usted cuánto cree? Yo más o menos yo creo esto. Te iba a dar la información de todas maneras sin necesidad que me mintieras o me usaras. Eso no.
hay algunos de los libreros jóvenes, no de edad necesariamente, sino jóvenes en oficio, que hacen eso, y a nosotros los que somos un poquito más viejos, eso nos encabrona y nos molesta, porque es harto, es harto. Porque el conocimiento está para ser compartido, no hay necesidad de mentir. Ahora, me parece muy chévere que haya tanta gente vendiendo libros, buscando libros, siempre y cuando no apuñalen a los demás por la espalda, me parece maravilloso. Y es como una cosa de renovación también, que decir que el oficio va a seguir de otra manera, con otras formas de verlo, pero va a continuar. Porque si siempre dice que los libreros son una especie en vías de extinción, ¡qué mamera! O sea, tener yo que ser un fósil viviente, no, que haya gente que también quiera hacerlo con su manera de ser y sus características, es fascinante saber que hay más. Eso es increíble. Álvaro, no sé si quieras compartirnos un poco de estas circunstancias escritas que tienes, alguna de las experiencias que más te hayan llamado la atención dentro de la librería, que tú digas esto es increíble, porque ahora pues compartíamos antes en un espacio pues no dedicado al evento de la fiesta, de cosas que nos pasan en las librerías que son inverosímiles realmente. Dos cosas. En los años 90 salió en la colección de archivos de la UNESCO una edición crítica de Rayuela, que hizo Saúl Yurkiewicz. Yo la vi en la Feria del Libro de Bogotá, que había un stand de México donde estaba ahí. Yo, ¿cuánto vale? No, que el libro no está a la venta. Iba todos los benditos, que cuánto, no, que no está a la venta. Y el penúltimo día, ¡pan!, se la robaron. No yo. Bueno, pasó el tiempo y hubo un águila sobre el mar. Y un día en la librería donde yo trabajaba íbamos a importar unos libros de México. Y llegó un man, que alguien me dijo el nombre la otra vez y se me olvidó. Tengo facilidad para que se me olviden los nombres de las personas. Es un poquito incómodo y desafortunado a veces. Llegó un man y comenzamos a conversar. Y la dueña de la librería me dijo que hablara con él y hablamos de libros y le encargamos esa edición de archivos. Y yo le conté, es que mire, es que yo en la feria del libro, bla, bla, todo el cuento que acabo de echar. ¿Da? Pasó el tiempo y un día llego a la librería y me dice, Gloria, me dijo, te dejaron un paquete. Y ese señor con el cual yo había hablado una vez en mi vida, cuyo nombre no recuerdo, recuerdo que tenía bigote, me dejó esa edición de archivos de Rayuela de regalo. No, y no le puso su nombre, nada, me la dejó de regalo. Esa es una anécdota para mí muy bonita. La otra anécdota que puede ser interesante es la explicación del nombre, del título de ese libro, que es cómo a través de mi oficio de vendedor de libros tuve la inmensa fortuna y privilegio de tener una relación con Gabriel García Márquez, que él me puso el nombre de Libro Ovejero. No cuento la historia completa porque si no, no compran el libro. Entonces él me puso ese nombre. A mí jamás se me ocurrió la posibilidad de conocer a García Márquez, ni de tener, no voy a decir que era amigo de él porque no era amigo de él, de tener una relación con él, de existir para él y que ese man me pusiera un nombre. Eso es algo pues maravilloso que me pasó y que pues que ya me va a acompañar hasta el día que yo me muera. Eso me va a decir. Ya está escrito en... Ya está escrito. Para que nadie se la apropie, ya está escrito. Ya está escrito. No sé si en el público alguien quiera preguntarle algo a Álvaro, porque esta es una discusión abierta donde podemos todos participar. Adelante. Ahí te van a entregar el micrófono. Buenas noches, Álvaro, muchas gracias. Yo me acerqué a Álvaro precisamente porque encontré un libro de él en una librería de libros leídos. Entonces lo encontré y a mí me están interesando mucho las historias de libros que hablan de libros, todas las historias que hablan de libros. Entonces las historias suyas pues todas tienen que ver como con un libro, el libro es el germen que hace que surja la historia. Y yo quería preguntarte más, es por ese lado de la escritura, si tienes algún destino, o sea, si quieres como, ahorita dijiste que se te dificulta inventar historias, pero tal vez, no sé,
venga una novela de libros sobre libros o cuentos de ficciones, de esas cosas que te han pasado y que se vuelvan ya como cuentos de ficción, porque hay unos textos muy bellos, por ejemplo el de Catalina con la película, también el destino de un librero que se convierte en libro. Entonces sí hay como elementos de ficción en algunas de las historias, entonces no sé si tenga eso algún destino, o sea, si vas a hacer como algo. El problema que yo tengo, grave fuera de mi incapacidad para inventarme cosas, es que yo soy un escritor de cortísimo aliento. O sea, yo todo lo que escribo, lo escribo en un rapto de tiempo, que es un día. Eso no es gran cosa. Obviamente la revisión y pulirlo se puede demorar años, pero yo puedo escribir, puede haber un texto de 30 páginas, ese texto de 30 páginas fue escrito en un día. Pudieron haber sido 30 horas, 18 horas de escritura, pero fue escrito en un día. Y se termina cuando yo me canso, cuando yo me agoto, es cuando como se me agota eso, ahí se acabó. Entonces, intentar prolongarlo para mí es muy difícil. O sea, el texto que está ahí es el texto, ya, no puede ser más. Después yo me doy cuenta, yo podría haberle metido tal historia. Por ejemplo, en el libro Un librero, hay una historia que se llama Los sonetos, de un libro que va hablando de sus poseedores. Y hay un momento en que ese libro llega a las manos de León de Grave. Esa es una historia que yo me invento. Después yo me enteré que efectivamente Ernesto Guevara, el Che Guevara, supuestamente vio a León de Grave en el automático y le pidió un autógrafo. Yo podría haber, cuando yo le dije, miércoles, no haber sabido esa historia, haberla podido meter ahí. Pero no, para mí escribir algo de largo aliento es muy difícil y creo que no voy a poder. No tengo ni la disciplina ni la suficiente imaginación para, desafortunadamente, para hacerlo. Espero seguir escribiendo historias de eso, utilizando técnicas narrativas, de las cuales no conozco el nombre de ninguna, pero yo sé que las hay. Postergo el final, oculto una pista, pero todo eso es inconsciente. Yo no estoy diciendo, ahora voy a hacer tal cosa. No, voy escribiéndolo y va pasando. Vea, y de pronto al final hago el giro. A mí me gustan los cuentos con sorpresa, que la última frase define todo. Si tú te pones cuidado, todos mis textos son así, en el último momento, ¡pum!, hay algo que cambia y lo explica. Entonces, desafortunadamente, nos va a tocar, espero, seguir leyendo historias poco imaginativas, porque lo que pasa siempre es superior a la realidad para mí, a la ficción. La realidad es superior a la ficción. Álvaro, acá en Medellín últimamente se está dando una especie de dinámica con libreros de la ciudad que están padeciendo un divertidísimo test, que es de preguntas rápidas que te voy a compartir. Es una adaptación del test de Proust. Entonces te voy a hacer preguntas rápidas y la respuesta pues... ¿Y la respuesta, perdóname, es una palabra? Puede ser 1 o 3 palabras, no bueno. muy larga. De las virtudes de los libros, ¿cuál es tu favorita? La emoción. ¿Qué cualidades deseas aprender de los libros o aprendiste? La honestidad. ¿Cuáles libros recomiendas siempre a tus amigos? Confieso que he vivido. ¿Qué sería imperdonable hacer con un libro? Quemarlo. ¿Por qué la ocupación de librero es la mejor del mundo? Porque permite conocer y encontrar el amor. Como lector, ¿cuál es tu sueño de felicidad? ¿Me la repites? Como lector, ¿cuál es tu sueño de felicidad? Encontrar un libro que me haga llorar. ¿Cuál sería tu mayor infortunio? Que me tocara vender los libros de mi biblioteca. ¿Cuál personaje de un libro te gustaría ser? Hanta, de Una soledad demasiado ruidosa. Claro. ¿Cómo fue el primer encuentro con un libro que te atrapó para siempre como lector? Mi mamá estaba enferma, hizo un neumotórax, salió de la clínica y me dijo, leas este libro, mijito, que yo tenía 12 años, que es muy bonito y le va a gustar. Era Confieso que he vivido. Este libro siempre está asociado a mi madre. Maravilloso. ¿Su descubrimiento literario más reciente? Pucha, el problema es que lo reciente
es lo que a mí se me olvida, el pasado es lo que me acuerdo todo el tiempo. De lo reciente, no me acuerdo. Está bien. Un descubrimiento que no lo deja de sorprender. Thomas Wolfe, el libro del tiempo y del río. ¿Qué libro le regalaría a alguien que va a recibir su primer libro? Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Con qué autor o autora le gustaría sentarse a tomar un café y qué sería lo primero que le preguntaría? Con Tolkien, me habría gustado, y me gustaría tener una charla erudita de mitología escandinava con él. Ok. Y por último, ¿cuál es la biblioteca o librería que te dejó descrestado y a la que siempre te gustaría volver? Una librería que tengo asociada al amor que tuve por una mujer en Auvers-sur-Oise, en Francia, cerquita de París, el pueblo donde se suicidó Van Gogh. La librería se llamaba, yo no sé francés, La Caverna de los Libros, y era un galpón del ferrocarril repleto de libros usados, de los cuales yo no podía leer ninguno. Y su dueño, cuyo nombre no recuerdo, cuando yo le dije que era de Colombia, él se emocionó y me dijo en francés: yo volé en Aerocóndor. Creía todavía que Aerocóndor existía como aerolínea. Esa sí fue muy larga, pero es eso. No, maravilloso, está muy bien, Álvaro, muchas gracias. Álvaro, te agradezco profundamente este espacio. No sé si alguien tenga algo más para compartirnos antes de que Álvaro nos deje. Para no copiarme de nada. Sí, porque pienso que de pronto voy a ver algo tan genial de otro, de una frase, una manera de vender, y voy a terminar copiándomela. Y me parece harto. Es una bobada mía, es eso. Pero, o sea, tener la ilusión de la originalidad, aunque ninguno de nosotros sea original. Es eso, no es otra cosa. Bueno, los invitamos si están interesados. Gracias a Álvaro por la presencia. A ustedes gracias por venir, por la atención. Y el libro está a la venta y la firma es gratis. Entonces, por si acaso. Agradecemos su presencia en esta actividad. Les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Tenemos programación hasta las 9:30 de la noche. Si desean conocer la programación de la fiesta, porque este año no tenemos la versión impresa, descarguen la aplicación Eventos del Libro Medellín. Está disponible tanto para dispositivos Android como para iOS. Entonces la encuentran ahí en la tienda con el logo amarillo. Este es un momento también para darle las gracias a las marcas que han hecho posible la fiesta del libro y la cultura, junto con la Alcaldía de Medellín. Esas marcas son El Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y la Cámara Colombiana del Libro. Gracias a ustedes por su presencia. Aquí teníamos otro evento programado para las 8 de la noche, pero se movió para el día domingo. Entonces, visiten los demás espacios, las librerías. A las 8 de la noche tendremos firma de libros de Santiago Gamboa en Penguin Random House, aquí cerca del auditorio del Salón La Piloto. Entonces, hay mucho por ver, hay un espacio recomendadísimo, se llama el Cuentódromo. Ahí van a encontrar distinta programación artística, no solamente cuenteros, también a veces cantantes. Entonces, el Cuentódromo está ubicado por el ferrocarril, por el vagón del ferrocarril que hay acá detrás y en la zona de comidas.
Hay muchos espacios, esta vez tenemos una distribución diferente, entonces los invitamos a que paseen por el Jardín Botánico. Quedan 3 días de fiesta después de casi 2 años sin vernos. Entonces, creo que lo importante es que volvimos, disfruten la fiesta y gracias.